Durante generaciones, el canal de Millbrook había ocultado los secretos olvidados del pueblo bajo sus aguas turbias. Cuando las autoridades ordenaron el primer drenaje en un siglo, los residentes se reunieron a lo largo de las orillas, observando cómo objetos ordinarios emergían del lodo. Al tercer día, mientras los trabajadores despejaban la sección más profunda, la inconfundible forma del techo de un vehículo apareció en el barro. El color desapareció del rostro de Michael Donovan, más rápido que el agua del canal. El histórico canal de Millbrook había sido un elemento permanente del pequeño pueblo durante más de un siglo. Desde su construcción en los años 20, había servido tanto como vía fluvial práctica como telón de fondo para innumerables recuerdos locales. Los niños crecieron pescando a lo largo de sus orillas y durante generaciones albergó el festival anual de verano del pueblo. Cuando el ayuntamiento anunció planes para drenar el canal por primera vez en casi 100 años, debido a problemas estructurales, la noticia se difundió rápidamente. Lo que comenzó como un mantenimiento rutinario, pronto se transformó en un evento para todo el pueblo que desenterraría mucho más que solo lodo y escombros. Mientras las enormes bombas cobraban vida y los niveles de agua retrocedían, las multitudes se reunían a lo largo de las orillas. La vía fluvial normalmente plácida revelaba vislumbres de su fondo fangoso por primera vez en la memoria viva. Los niños se apretaban contra las barreras de seguridad, señalando emocionados mientras los objetos comenzaban a emerger de las aguas en retroceso. Los primeros descubrimientos eran predecibles. Carritos de compra sobresalían del barro en ángulos extraños. Bicicletas en varios estados de deterioro creaban un inquietante jardín de esculturas. Trabajadores con botas pesadas caminaban con dificultad por el agua poco profunda que quedaba, recuperando objetos de interés. Los equipos de noticias locales llegaron el segundo día, convirtiendo el drenaje del canal en un espectáculo. La gente se reunió, trayendo sillas de jardín y cestas de picnic, para observar la revelación a cámara lenta. Al mediodía, los trabajadores habían recuperado más de $300 en monedas, lanzadas por soñadores esperanzados durante décadas. El alcalde anunció que todo el dinero recuperado sería donado a la sociedad histórica local. El ambiente era festivo, casi como una excavación arqueológica en la que todo el pueblo podía participar desde detrás de la cinta amarilla de precaución. Al tercer día, la emoción alcanzó nuevas alturas cuando los trabajadores recuperaron algo inesperado. El grito de un trabajador llamó la atención hacia un pequeño objeto que estaba siendo levantado del barro. Mientras lo enjuagaban con agua, suspiros ondularon entre los espectadores. Allí, conservado en su estuche impermeable, había un reloj Rolex prístino brillando bajo la luz del sol. La noticia del Rolex se difundió rápidamente, y pronto, Harold Winters, de 83 años, se presentó. El anciano examinó el reloj con manos temblorosas mientras las cámaras captaban su reacción. Harold explicó a través de un reportero que el reloj era una reliquia familiar, reportada como robada durante un allanamiento de morada en 1976. Muchos se preguntaron cómo había terminado en el canal. Pero estos descubrimientos eran meros preludios de lo que esperaba en la sección más profunda del canal. Entre los espectadores estaba Michael Donovan, de 42 años, quien había vivido en Millbrook toda su vida. Como la mayoría de los residentes, el canal simplemente había sido parte del telón de fondo de su vida. Mientras una excavadora removía capas de espeso limo del lecho más profundo del canal, el operador se detuvo repentinamente. Algo sólido había interrumpido la excavación. La multitud se quedó en silencio mientras los trabajadores se acercaban para echar un vistazo más de cerca, raspando el barro para revelar metal. A medida que se removía más limo, la inconfundible forma del techo de un vehículo emergió de la oscuridad. El interés casual de Michael se transformó en un instante. Algo sobre el vehículo parcialmente revelado desencadenó un recuerdo que había permanecido latente durante décadas.
Se acercó más a la barrera policial, esforzándose por ver mientras más del vehículo quedaba expuesto. Los trabajadores continuaron su cuidadosa excavación, revelando más de lo que parecía ser un Chevrolet Impala de 1986, su pintura azul ahora opacada a un gris fangoso. El color desapareció del rostro de Michael. Comenzó a temblar, con los ojos fijos en el vehículo emergente. Cuando se descubrió lo suficiente del coche para revelar parte de su matrícula, Michael sintió que su mundo se derrumbaba. Conocía esos números. Los había memorizado de niño, sentado en el asiento del pasajero junto a su padre. Michael comenzó a insistir a quienes lo rodeaban que el coche sumergido pertenecía a su padre. Se abrió paso entre la multitud, tratando de acercarse más. Los oficiales de policía lo interceptaron, intentando calmar al hombre cada vez más agitado, mientras seguía repitiendo que era el coche de su padre. 30 años antes, cuando Michael tenía solo 12 años, su padre, Thomas Donovan, había desaparecido sin dejar rastro. Un martes ordinario, Thomas había salido para el trabajo y nunca regresó a casa. El coche familiar había desaparecido junto con él. Después de semanas de búsqueda, surgió la teoría predominante de que Thomas, enfrentando deudas crecientes y posible bancarrota, simplemente había abandonado a su familia para comenzar una nueva vida en otro lugar. Durante 3 décadas, Michael había vivido con esta dolorosa incertidumbre. Como adolescente, había defendido la memoria de su padre contra los chismes. Como joven, había contratado investigadores privados, gastando sus ahorros tratando de localizar al hombre que le había enseñado a pescar y andar en bicicleta. La policía tomó en serio las afirmaciones de Michael. Ampliaron el área acordonada y llamaron recursos adicionales. Llegó el sheriff del condado, seguido por un equipo forense. El ambiente casual que había caracterizado el drenaje del canal repentinamente cambió a algo más sombrío. Por la noche, las autoridades confirmaron lo que Michael ya sabía. La matrícula coincidía con el vehículo de Thomas Donovan. El coche fue extraído cuidadosamente de su tumba fangosa y transportado a una instalación segura. Cuando los investigadores abrieron las puertas cubiertas de barro, descubrieron lo que Michael había temido. Había restos humanos dentro. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde que los restos pertenecían a Thomas Donovan. Pero este no era simplemente un caso de ahogamiento accidental. Cuando los investigadores forenses examinaron el vehículo más de cerca, descubrieron detalles inquietantes que sugerían algo mucho más siniestro. El coche mostraba claros signos de manipulación en sus líneas de freno. El cráneo de Thomas revelaba evidencia de trauma por fuerza contundente, inconsistente con lesiones típicamente sufridas en un accidente vehicular. Lo que el pueblo había descartado como abandono, ahora parecía ser un asesinato. La revelación envió ondas de choque a través de Millbrook. Los residentes que habían observado casualmente el drenaje del canal ahora se daban cuenta de que habían estado presenciando el descubrimiento de una escena del crimen. La narrativa que había dado forma a la vida de Michael, que su padre había elegido irse, se desmoronó como el lodo del lecho del canal. El caso que se había enfriado décadas atrás repentinamente cobró vida. Los detectives reabrieron viejos archivos y comenzaron a reentrevistar a testigos, centrándose en las semanas previas a la desaparición de Thomas. Los registros mostraron que Thomas había estado involucrado en una asociación comercial que se había disuelto de manera conflictiva justo antes de que desapareciera. Su antiguo socio, Gerald Matheson, se había convertido en uno de los promotores inmobiliarios más ricos y un filántropo en la región. Durante los últimos 30 años, Matheson había transformado Millbrook con sus proyectos de desarrollo. Ahora, este pilar de la comunidad enfrentaba un intenso escrutinio, mientras los investigadores reexaminaban su pasado. A medida que los investigadores juntaban evidencia tanto antigua como nueva, el pueblo enfrentó una posibilidad incómoda. El respetado empresario que había dado forma al desarrollo de Millbrook durante 3 décadas podrían haber construido su imperio sobre la base de un asesinato,
oculto bajo aguas turbias todos estos años. Para Michael, el impactante descubrimiento trajo tanto cierre como reabrió heridas. Su padre no había abandonado a su familia después de todo. La verdad que emergió del lodo del canal validó lo que había tratado de creer cuando era niño, que su padre nunca los habría dejado voluntariamente. Pero este conocimiento vino con un nuevo dolor, ya que ahora tenía que procesar el violento final que su padre había encontrado. En las semanas siguientes al descubrimiento, Michael se paró al borde del canal ahora vacío, mirando hacia abajo al espacio donde el coche de su padre había estado enterrado durante 30 años. El canal había sido un testigo silencioso del secreto más oscuro del pueblo. La decisión del ayuntamiento de drenar un canal para mantenimiento rutinario había drenado inadvertidamente décadas de engaño. Mientras la investigación continuaba, los residentes se preguntaban qué otros secretos podrían yacer enterrados bajo la superficie de su pueblo aparentemente ordinario. ¿Qué tan bien conocemos realmente los lugares que llamamos hogar o las personas que creemos entender? ¿Y qué harías si la verdad que habías aceptado toda tu vida de repente emergiera del lodo, obligándote a cuestionar todo lo que creías saber?